Adelante, profe. Muchas gracias. Claro que sí, profe. Bueno. Autorizado. Autorizadísimo. Bueno, darle la bienvenida una vez más a todos y cada uno de ustedes a este encuentro sincrónico de nuestra competencia de TICS. Ah, mentiras, ¿qué TICS? De nuestra competencia de física. Es que ya son tantas competencias que interactúo que se me olvida, ¿no? Entonces, estamos aquí congregados los aprendices de la ficha 424 y 425 para retomar o trabajar lo que es la competencia en física. Muy importante, como lo habíamos hablado hace 8 días, a las personas que nos encontramos, nos reunimos, que así como las matemáticas pues han tratado de explicar gran parte del desarrollo humano y de su misma estructura desde el mismo, me imagino, los primeros aborígenes que quisieron el solo hecho de contar o de llevar de pronto sus cuentas más sencillas, pues también el hombre en el transcurrir de su proceso y evolución histórica siempre ha querido como dar respuesta a todas esas incógnitas que nos rodean, ¿cierto? Entonces el hombre en su expectativa por conocer y redescubrir todo lo que nos rodea, pues ha llevado a grandes descubrimientos y grandes planteamientos en cuanto a lo que es nuestro entorno. Siempre ha querido mirar cosas tan pequeñas como desde una célula, un átomo, hasta cosas macro, como en el campo de la astronomía y en el campo de la tecnología que de pronto pues ha evolucionado mucho. Es decir, yo considero que el hombre por su simplemente esencia siempre quiere saber de todo un poco, cómo funciona, cómo está relacionado, qué leyes nos aplican en nuestro entorno, tanto en las cosas más sencillas como la dinámica, el solo hecho de movilizarnos en la velocidad, en la aceleración, en la temperatura, todo lo que es termodinámica, en todo lo que es acústica, todo lo que es óptica, todo lo que es ciencia. Entonces, esta competencia es muy bonita, bueno, sabiéndola orientar y sabiéndola ver desde ese objetivo. Es como ingenieros, futuros ingenieros, como yo les digo, cada vez más cerca a esa meta, que nuestro entorno está rodeado de muchas cosas y que obviamente desde nuestro campo profesional, desde la programación, pues nosotros debemos conocer nuestro entorno, primero que todo, para poder llevar a aplicar o a dar de pronto un criterio. Es decir, digamos que como desarrolladores o programadores, yo no voy a saber, no es necesario solo el conocer un programa, el conocer un código, el manejar cierto sistema. Si nosotros no conocemos el entorno, si nosotros no nos adecuamos a lo que nos rodea en todos y cada uno de los campos, ¿sí? Esa es una de las cosas que me parece muy emotiva. Y la ingeniería como tal, aunque ustedes aquí están como en un campo tecnólogo muy cercanos a una ingeniería, pues nos dice eso. O sea, todos los ingenieros de una u otra manera, pues vemos 2 físicas, 3 físicas en un campo profesional y muy detallado, porque debemos conocer nuestro entorno para después ahí sí ir a hacer un desarrollo, un software, un programa, una página, una app, lo que sea. Hoy vamos a hablar precisamente, primero, comentarles la evidencia número 1, que fue la primera. Nos hablaba de un cuestionario como de esos conocimientos que uno pensaría tiene de física, ¿no? Como esos conocimientos previos o que uno alude que de pronto en su carrera básica y media de bachillerato pues lo vio. Y entonces era un cuestionario con una serie de preguntas muy básicas sobre ese entorno físico. Digamos que aquí lo enfocan como hacia las ciencias, pero las ciencias tiene varias ramas, entiéndase como ciencias naturales, ciencia química, ciencias físicas, ciencias biológicas, ciencias marinas, pero aquí está más encaminado como hacia la ciencia física como tal.
Entonces, el primer cuestionario era como un acercamiento a eso. Precisamente el primer encuentro que tuvimos hace 8 días, yo les dije, primera evidencia, hacer un cuestionario, conocimientos previos sobre física. Ya ahorita les retomo de dónde pues había cierto material de apoyo y era como cumplir con un cuestionario. Ese cuestionario estaba planteado para el 20 de agosto, es decir, el domingo pasado. Se cerró. Yo la verdad en este momento no he revisado quiénes lo hicieron y quiénes no. Les comentaba a los que se conectaron antesito que pues yo lo puedo hacer, el habilitar nuevamente el cuestionario y dejarlo de pronto con unas fechas que podríamos acordar. Sin embargo, pues también lo comentaba, yo no lo puedo hacer así como así, sin autorización, digamos, del equipo de instructores y ciertas coordinaciones, porque en cuanto a los cronogramas son muy estrictos, sobre todo en los cuestionarios, ¿sí? Son muy estrictos en ese sentido. Nosotros los instructores, o nosotros el equipo de instructores nos auditan y se basan en los cronogramas que ustedes ya tienen. Y si hay una actividad que estaba programada como el cuestionario para el 20 de agosto, que yo la vuelva a habilitar, necesito una autorización o un consentimiento o una aprobación para que después en una auditoría no me vayan a llamar la atención. Es lo que generalmente se hace. Diferente a una evidencia, porque pues si usted sabe que esta evidencia pues se vence el 27, ¿sí? Usted sabe que no la entregó, usted conoce, porque ya ha manejado la metodología SENA, sabe que si se cerró el 27, después la plataforma sí le va a permitir hacer entregas tardías, como lo dicen acá, pero pues que la nota no va a ser igual, pero el sistema se lo va a permitir, no va a haber ningún problema, porque está configurado para eso. Y de hecho yo estuve revisando nuevamente las fechas y pues ya todas quedaron acordes y con entregables tardías. Pero el cuestionario no. El cuestionario sí o sí me toca a mí modificar la fecha y eso sí necesito una autorización. Entonces, y ahí sí les pediría de pronto a alguien que haya estado en esa situación de no haber hecho el cuestionario, que no lo hubiera elaborado por ciertas razones, uno no sé, tuvo problema de conectividad, no tenía conocimiento de las fechas, bueno, etcétera, 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 que me remita un correo, ustedes tienen mis contactos, mis correos, donde solicite nuevamente abrir ese cuestionario y yo lo escalo al equipo de formadores para que me autoricen una nueva fecha. ¿Listo? Entonces, por los lados del cuestionario, sí, por favor, alguien que tome la vocería o una o dos personas que lo necesiten, escálenme un correo. No me lo dejen en mensajería, o sea, no me lo dejen en la parte de aquí arribita como mensaje, no, sino un correo. Ustedes tienen mis datos, ¿cierto? Acá en los anuncios salen al final mis 2 correos, no importa cuál, remítamelo, yo lo escalo y ya con eso damos respuesta para volverlo a habilitar. ¿Sí? Yo necesito hablar con el ingeniero Camilo, con el ingeniero Alexander, con el equipo. Nosotros tenemos reunión la otra semana, entonces yo lo escalo y lo comento para que quede al día el asunto. ¿Listo? Hoy pues vamos a hablar de la evidencia número 2. La evidencia número 2, tampoco me va a demorar hoy mucho, es una actividad tampoco tiene un contexto muy grande ni muy difícil. Está para entregar o está configurada para entregar el 27 de agosto como fecha límite máxima de esta guía número 3. Después usted la puede entregar, sí, claro, usted la puede entregar el 28, el 29, durante la guía hasta máximo el 24 de septiembre, digámoslo así como tardía. Pero usted tenga presente que si la entrega ya tardía, ya la nota no es en 100 o 90, o bueno, ya no es una nota, sino la nota máxima es sobre 70. Esos son los acuerdos que tenemos el equipo de instructores cuando son tardías, ¿no? Porque pues a menos que haya una justificación, pues es una entrega tardía, pero el sistema sí se lo deja entregar. Entonces, esta evidencia número 2, basado en nuestra guía, la guía que ustedes ya, de acuerdo, cuando llegaban aquí, les mostraba todo lo que usted necesita, ya usted sabe que tiene que tener el calendario ahí a la mano, impreso, ojalá ya en su escritorio, para que sepa cuándo tiene que entregar cada cosa,
o un tablero Trello, como hicimos para Antix, para que le anuncie cuando tienen que entregar cada cosa, y a la vez debe tener su guía ahí, su guía ahí a la mano para que sepa qué es lo que va en cada una de las evidencias. Entonces, bueno, permítame, me devuelvo un momentico, aclarar que nosotros en física vamos a cumplir con 4 evidencias. La evidencia, la evidencia 4, sí es un poquito más extensa, Estoy tratando de mirar a ver si me la dejan, por lo menos que no sea de una semana, sino de unas 2 semanas, porque sí es un poco más larga. Pero pues esta número 2 no es tan extensa. ¿Cuál es el objetivo de la evidencia número 2? Como lo decía, pues esta es buscar cierta interpretación o explicación de cambios físicos de cuerpos o de algunos cuerpos basado en teorías, leyes y principios. Es decir, como lo comenté, nuestra esencia humana es siempre tratar y buscar interpretar y explicar todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, tanto físico como externo. Siempre lo tratamos como de buscar. Y en esto han pasado muchísimos científicos importantísimos que nos han dejado bastantes teorías, leyes y principios. Diría que sí, sería muy lógico decir que vamos a manejar todas las teorías y que vamos a recorrer todas las teorías y todas las leyes y todos los principios. No, eso no es así. Nos vamos a fundamentar en algunas solamente. Bueno, en algunas solamente. Entonces, esa actividad se centra en eso, así lo dice, en tratar de identificar diferentes principios, leyes o teorías. Ya lo diré, ya les explicaré en cuál. Pues basado en lo que ha sido ecuaciones, gráficos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con interpretación de medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este trabajo, esta evidencia, primero pensemos en que vamos a ir con un video. Vamos a ir nuevamente con un video donde usted, señor aprendiz, va a exponer nuevamente. Entonces ya hicimos una actividad, yo me imagino que con otros instructores han hecho actividades de videos. Yo recuerdo que en matemática hicimos un video por allá de estadística, recuerdo, ¿cierto? Que fue una evidencia de matemática. Pues aquí vamos a ir con otro video, un video, pero este video va a ser sobre todos estos análisis y interpretación y principios específicos. Entonces piense usted que lo que me va a entregar a mí es un video. Ese video, pues usted ya conoce cuáles son los parámetros que yo evalúo. Es un video que va a ser ejecutado por usted, señor aprendiz, donde pues va a partir de su presentación, y pues ahí me va a mostrar cierto producto, cierta evidencia de que usted hizo un análisis en este cuadro. Bueno, antes de continuar aquí la lectura, entonces les voy a mostrar acá esta imagen. Esta imagen nos muestra a uno de los, digamos que es una infografía, ¿cierto? Una infografía es aquella que tiene ciertos contextos teóricos, pero también tiene ciertas imágenes que nos ayudan a interpretar lo que pues vamos a tomar. Entonces, si bien es cierto, existen muchísimos científicos que han transcurrido por toda nuestra historia, pues nosotros nos vamos a basar en uno específicamente, en uno. Y es Sir Newton, ¿cierto? Todo un señor muy reconocido en su campo europeo, ¿cierto? Era un señor bien afamado. Profe, Sí. no se mira nada, yo no miro ninguna imagen, solo la guía. ¿Estás viendo solo la guía? Sí, aquí yo estoy viendo la guía. Yo sí veo la infografía. Sí, se ve una infografía. ¿Me confirman los demás? De pronto estás en una zona del internet, algo. Sí, entonces debe ser mi internet. Sí, a veces se demora. Pero tranquilo que yo la voy a tener ahí un ratico, no te afanes.
Entonces, a lo que yo decía que nos vamos a referir a un científico muy, muy reconocido en todo el proceso histórico, que él tenía su comunidad, ¿no? Él tenía su comunidad, que hay cosas a favor y en contra de él, ¿sí? Porque nadie duda de ciertas cosas que de pronto en el transcurrir histórico también quedaron de Newton, pero que se le reconoce por sus principios, por sus leyes, por sus teorías, sus fundamentos físicos, aunque tiene cosas matemáticas, porque a él también se le reconoce todo lo del proceso de cálculo diferencial, por ejemplo. En química tiene bastantes avances también, pero él era una comunidad como tal, ¿sí? Ellos tenían como una escuela de científicos, donde estaba Leibniz, que es súper reconocido, y ellos pues se basaban en otros que los antecedían, ¿sí? Ellos no eran, digamos, prueba y error, sino que ellos se basaban en algunos, como Tales de Mileto, que hizo unas aproximaciones extraordinarias en astronomía, como el mismo Galileo Galilei, ¿cierto? Y bueno, como otros, Kepler, que hizo también bastantes acercamientos en todo lo que es astronómico. Entonces ellos tomaban, digamos, su escuela lo que hacía era tomar todas estas leyes, todos esos principios de otros, y su escuela era centrada en eso, en el campo físico, más que todo en la dinámica. Si quieren, escriban por ahí, porque la física también tiene como ciertos campos, y el campo que más se centralizó Newton es dinámica. Es decir, todo lo que tiene que ver con movimiento, básicamente, ¿sí? Y aunque se le reconoce a él por su famosa manzanita, ¿cierto? Que es una de las cosas que él se le atribuye cuando veía caer una manzanita, y que dicen que le cayó incluso en la cabecita, y él comenzó a plantear todo lo de las leyes de la gravedad y fuerzas y demás, y caídas, etcétera. Pues él planteó tres leyes importantísimas. Y aquí lo muestran en la infografía que yo tengo. Y a eso es lo que yo quiero que ustedes se remitan en primera instancia. Entonces vamos a pensar que en todo ese campo de la física, todo ese campo de la ciencia, todo ese campo de la investigación, nos vamos a ir a la planteamiento de newtoniano, ¿sí? O sea, Newton, Sir Newton. Era todo un Sir, era toda una persona que era adinerada, tenía bastante dinero, muy reconocida, él era precursor de muchísimas cosas, pero él en su campus también se orientó en varias cosas, y nos vamos a orientar en lo que él hizo en la parte dinámica, o sea, en la física dinámica. Y en sus planteamientos, digamos que su escuela, pero reconocidos a Newton, por una u otra razón, planteó tres leyes. Una, así lo dice acá, la ley de la inercia, otra, la ley de la dinámica, y la última, la ley de la acción y reacción. Entonces, para que vayan tomando por ahí nota, por favor. Entonces, tres leyes importantísimas que se le atribuyen a Newton: ley de la inercia, ley de la dinámica y fuerza, y ley de la acción y reacción. Tres leyes supremamente básicas y de gran trascendencia. O sea, no ha habido una nueva ley, una nueva norma, un nuevo fundamento, una nueva teoría que haya desacreditado lo que Newton y su escuela hicieron. No lo ha habido, no lo hay. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, nuestro trabajo va a ser basado primero en buscar y consultar sobre leyes de Newton, ¿sí? En sus tres leyes, son las más conocidas. Pero cuando usted ya haya leído las tres leyes, vaya ubicándose en una de las tres. Digamos que su video no va a ser de las tres leyes, no, porque sería muy, muy largo. Enfóquese en una de las tres, o bien la ley de la inercia, ¿sí? O bien la ley de la dinámica, o bien de la ley de la acción y la reacción. En alguna de las tres. Vaya pensando en cuál de las tres usted como que la interpreta primero, ¿cierto? La entiende de cierta manera. Segundo, cómo podría llegar a explicarla en un video o por medio de un video, pero llevado como a un experimento que por medio de ese experimento usted explique esa ley, demuestre esa ley, o nos cuente cómo funciona la ley en algún experimento. ¿Hasta aquí voy claro? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dímelo. El experimento, o sea, uno lo tiene que elaborar o hace, digamos, una toma de
otra fuente y dice aquí pasó esto, esto y esto, o uno tiene que hacer el experimento como tal? Yo diría que hay que como hacerlo, ¿cierto? Te voy a plantear una cosa. Voy a tomarla para mí, primera ley de inercia, ¿sí? Me pasó hace muy poco. Estaba en mi carro, quieto en un semáforo, y yo estaba totalmente en reposo, quieto. Y por una u otra razón llegó un vehículo por la parte posterior y me golpeó, ¿cierto? ¿Qué pasó con mi carro? Bueno,